Estaba viendo que, ¿se acuerdan? Dagón, el poderoso de los filisteos. Me estoy leyendo un libro de Saturno, que al parecer es como el número uno en Amazon. Todavía estoy esperando así el boom. Pero sí, un par de cosas que me parecieron importantes mencionarlas con lo que estamos viendo ahorita. Hablaba de cómo Dagón, al menos el autor considera que, por evidencia que ha salido, de que era en realidad un dios del grano, un dios de la cosecha y no un dios pez. Ahora yo considero que es ambos, o sea que hay una conexión con ambas cosas, como por ejemplo Cronos, Saturno, es el del tiempo, es un supuesto dios ahí, ¿verdad? Del tiempo, y está conectado con cosechas y cosas así. Y bueno, en realidad lo iba a conectar también con Capricornio, ¿verdad? La constelación de Capricornio que he visto, les he mencionado cómo se conecta mucho con la idea de Saturno y que es una cabra de mar, ¿verdad? Tiene una cola de mar. También lo que habíamos visto o sea, principalmente más bien lo que habíamos visto de cuando el arca fue llevada ante Dagón y se le arrancaron las manos y la cabeza. Y habíamos hablado de que no hablaba de las piernas porque era una cola de pez, o sea, como si hubiera quedado solo la parte de pez. Eh, el hecho de que se dice que los de Nínive también adoraban a Dagón y que se lo comió un pez a Jonás para mostrar que iba a vencer al poderoso de los de ahí. Entonces sí veo que hay cosas que indican la conexión con un pez, entre otras razones. Pero la razón por la que se conecta con grano es porque en hebreo Dagan es grano. Entonces decía, no es Dagón, es Dagan. Y Dagan o grano se conectaría curiosamente con Shimshon, porque recuerden, Shimshon es sol, y es el sol que se necesita para que nazca el grano. Él estaba enfrentándose contra los filisteos, y abuelo lo levantó para que se enfrentara contra los filisteos y destruyera el Elohim de ellos. Y una de las primeras cosas que hizo en contra de los filisteos fue encender las cosechas de los filisteos con 300 zorras, ¿recuerdan? Y encendió las cosechas y los quemó todos, el grano. Y cuando lo atraparon, lo pusieron a moler grano en el molino, ¿verdad? En lo que respecta a literal. Entonces vemos una conexión de Dagón y Shimshon como el sol contra un poderoso que dice estar encargado de la comida, por decirlo así, de las cosechas. Y Yahweh manda a Samson a traer venganza o destrucción, y cuando el enemigo lo atrapa lo pone a hacer algo relacionado con lo que ese poderoso estaría relacionado, el molino. Entonces ahí me parece una conexión interesante con la vida de Sansón y ese Elohim en particular, como Dagan. Hay un detalle más que me pareció también interesante, que ahí recordaré después y lo mencionaré, porque ahorita se me escapa. Lo que sí quería mencionarles al volver acá, recuerdan, haciendo una recapitulación de Jueces 17, voy a leer un par de versos, dice: en los montes de Efraín, el 1 y 2, vivía un hombre que se llamaba Micayahu, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te robaron, por los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, están en mi poder. Yo tomé ese dinero. 1100 ciclos de plata. Si uno va unos versos anteriores, en el capítulo anterior, de hecho, en el verso 5, sí, dice el verso: fueron a visitarla los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñalo. Esto es los filisteos hablando con Dalila, la de Sansón, una historia diferente a la que estamos viendo ahora de Micayahu. Fueron a visitarle a los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñalo y descubre en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y dominarlo, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Misma cantidad. Entonces hay quienes dicen, o sea, hay varias opiniones en el judaísmo. Una, que la mamá de Micayahu era Dalila, y por eso sucede esto. Ahora, él tiene un nombre hebreo, Micayahu, y Dalila era filistea, ¿verdad? Por si algo. Eso parece ser un poco extraño, además de que los tiempos no parecen dar. Entonces hay unos judíos que dicen, no, eso es simplemente, o sea, como que Yahweh quiso hacer una conexión entre las dos historias,
y por eso las puso ahí a pesar de ser de tiempos completamente diferentes y por ende no se refieren a que ella sea la mamá literalmente. Pero nosotros sí podríamos incluir la posibilidad de, bueno, reencarnación, pero eso no tendría relación con el dinero específicamente, pero sí de enseñanza en el sentido de que esta mujer, la madre de Mikayahu, representa la misma entidad que Dalila, o sea, la gran ramera, que recibe un pago por entregar al, al testigo como Moshe, al sol de justicia, Shimshon como sol, y Mikayahu aquí viene siendo torcido, ¿verdad? Pero su nombre representa el de Micael, entonces el último como hijo de la gran ramera. Y este le roba, ¿por qué? Porque viene como ladrón en la noche. Y también muestra que cuando uno tiene dinero mal habido, lo va a perder fácilmente. Como dando a entender, allá lo ganó 1100 por entregar a Sansón. Tiempo después se lo robaron. Se robaron 1100, como diciendo de lo que había obtenido el enemigo por entregar al que envió Yahweh, lo perdió fácilmente, se lo robó, y curiosamente se lo roba el mismo Mikayahu, o sea, el poderoso, quien es como el poderoso Yahweh. En la VIN, que a veces tiene algunos cambios, el valor es diferente. Ahora, si quiero dejar claro, como dije, no considero, como dice el Midrash, un Midrash, que sea exactamente la misma mujer, ¿verdad? Que Dalila sea la madre de Mikayahu. Eso lo consideran algunos judíos, pero otro montón de judíos dicen no, en realidad no calza con el tiempo y algunos otros factores, sino que simplemente está unido para que veamos otra conexión. Y me parece que es esa, ella representando la gran ramera, obteniendo riquezas por deshacerse de los profetas, como dice en Apocalipsis, que es la que se encarga de matar a los profetas. Entonces, esos 1100, repito, entonces hay una conexión directa también, no se menciona el nombre de la madre, entonces por ahí es que cabe la posibilidad, o por eso de ahí agarran los judíos para decir, puede ser la misma, porque no se menciona el nombre de la madre de Mikayahu, como sí se menciona el de Dalila. Ahora, por otro lado, uno también podría decir, fueron los principales que le dijeron, cada uno de nosotros te daremos 1100, o sea, ya no recibió solo 1100, dependiendo de cuántos príncipes habrían, era multiplicado por. Entonces, la conexión es, por eso se nos dijo 1100 allá y se nos dice 1100 acá. La mujer representa la misma, la gran ramera. Entonces, ahora sí, volviendo al 18, el capítulo 18, leo el último del 17. Entonces, recuerden que el nombre Mikayahu aparecía al puro inicio como Mikayahu, pero después del quinto verso, cuando se hizo ídolos, cuando se hicieron unos ídolos, uno de plata y uno de madera, que se cree, y lo más posible que era uno de madera cubierto de plata fundida o del metal fundido, que representaría el falso Mesías, la abominación desoladora. Una vez que se hace ese ídolo, se le quitan 2 letras al nombre de él y pasa de ser Mikayahu a ser Mika. Entonces, y por si algo es Mika con hey, lo digo porque hay otro Mika con Aleph. Dice el verso 13 del anterior. Entonces Micah pensó, ahora sé que Yahweh me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Entonces llega el levita y él pensó que es una señal del padre de que estaba haciendo las cosas bien y que Yahweh le iba a prosperar porque ahora tenía un levita a pesar de tener unos ídolos por ahí. Y ¿verdad? Es una de las formas en las que tristemente el enemigo engaña y cómo el hombre se deja engañar haciendo cosas que sabe que no debía, como tener esos ídolos, aún así dejándose engañar de que por el levita iba a estar bien, que sería lo que el enemigo pondría, obviamente. Y en cierta forma lo comparo con lo que hablaba ahora en familia, de cómo, o sea, bendito Yahweh que ha protegido a varios familiares que se han puesto esas inyecciones, ¿verdad? Que siguen bien, bendito Yahweh, o sea, siguen vivos, siguen con salud. Han tenido sus cosillas quizá, pero siguen bien, estables. Y eso les hace pensar que entonces la inyección es buena. Y no se dan cuenta del montón de historias que hay, incluso algunos tristemente cercanos a la congregación. Por eso sí, ahora que hablamos de familia, o sea, qué bendición que Yahweh ha protegido a personas familiares que se han puesto esa cuestión. Pero qué triste que usan eso para decir, ve que sí funciona, ve que no hay peligro. Y no saben que es la bendición de Yahweh y la misericordia que los está manteniendo. Y más bien dicen que es la inyección. Entonces les da más fuerza para ponerse el refuerzo.
Y como aquí, le dio más fuerza a Micah, el tener un levita en la casa. Dijo, ah, sí, ya todo está bendecido. Entonces dice el verso 1 del 18: en aquellos días no había rey en Israel. En aquellos días no había rey en Israel. Recuerden que, bueno, aquí estamos en el libro de Jueces. Es hasta el próximo, bueno, en Ruth aparece cuando Boaz se une a Ruth, y de ahí viene Obed, que es de donde viene Yishai, que es de donde viene David. Entonces en el próximo capítulo se empieza a preparar el camino para el rey de Israel. En Samuel se unge a Saúl y después a David. Entonces estamos en el libro del tiempo que hubo entre la entrada a la tierra prometida y los reyes de Israel. Por eso dicen aquellos días no había rey en Israel, cosa que se puede decir que se entiende. Sin embargo, en el aspecto profético es particular, porque ahorita estamos en el fin de los tiempos, cuando ya vino el sumo sacerdote, pero el rey todavía no ha tomado el trono. Entonces es como hoy en día. Y de hecho recuerden que en hebreo, cuando dicen aquellos días, normalmente da a entender el fin de los tiempos, hablando proféticamente, en aquellos días. Entonces en aquellos días está hablando del pasado, pero por lo que dice se aplica también con el presente, que en ese tiempo era futuro. Entonces es profético. En aquellos días no había rey en Israel. Oigan, la tribu de Dan buscaba un territorio propio donde habitar. Por si algo, yo explico relativamente a fondo este capítulo, esta historia en sí, se podría decir, en el libro que pueden ver en la página losdelcamino.net, ya bendito Yahweh. Entonces si van a losdelcamino.net, ahí pueden bajar y van a ver el libro Declarando el Fin desde el Principio. Le pueden dar clic ahí para ir a verlo, y sería en el capítulo 7 donde hablo de esta historia, porque en el capítulo 7 de Apocalipsis aparecen los escogidos de Yahweh, los 12,000 de cada tribu, 144,000, y después la gran multitud de todas las naciones, que lavan sus ropas en la sangre del Cordero para poder ser justificados. Entre los 144,000 no aparece Dan, y tampoco aparece Efraín. Micayahu era de Efraín. Dan es el otro que no aparece, y es esta tribu que está ahora en este capítulo. En los 144,000 sí aparece Yosef, por si algo, porque tal vez alguien diga, no, aparece Yosef, ese es Efraín. Mi punto es, no aparece el nombre Efraín, aparece el nombre Yosef. Entonces Efraín representa a los muchos, la multitud de la segunda mitad. Y Dan se conecta, se puede decir también como los muchos, en el sentido de que Yahweh no les permite entrar entre los escogidos. Pero si hay alguien de Dan, por ejemplo, alguien de la tribu de Dan que acepte a Mashiach y a Yahushua y haga todo como para ser escogido, que Yahweh lo escoja, se convertiría en una de las otras tribus. O sea, sería como absorbido por una de las otras tribus, de los 144,000. Así como sabemos que en Yahushua no hay griego ni yahudí, todos somos uno, yahudí. Y por otro lado, Efraín representa multitudes, como repito, la gran multitud de la segunda parte. Y he mencionado lo de Génesis 49, cuando parece indicar que de Dan va a salir el que va a matar o hacer que maten a los dos testigos. Específicamente se refiere al jinete del caballo blanco, que lo va a hacer caer para atrás al morder los talones del caballo en el que anda. Estos capítulos se conectan con razones por las cuales esas dos tribus no están mencionadas entre los escogidos. Porque Efraín representa idolatría, como lo venimos viendo hasta este momento, ¿verdad? Con Micah agarrando, haciendo los ídolos con el dinero que se robó de su madre, que representa la gran ramera. Entonces, como la gran ramera, donde salen los ídolos, las abominaciones de toda la tierra, de donde curiosamente saldría el último como un hijo pródigo, como ladrón en la noche, representado por Efraín. Y ahora viene Dan, que Dan representa, como he dicho, hay quienes consideran que de los israelitas, verdaderos israelitas que puede haber entre los Illuminati, serían principalmente la tribu de Dan, porque Dan es la tribu que se le dio el juzgar. El juzgar, Dan significa juez. Entonces se les dio autoridad para juzgar y lo hicieron mal, se aprovecharon de ese lugar, y por eso Yahweh los saca. Y aquí vemos parte de eso, a Dan como un ejército, como gente que
le vale, simplemente quiere tomar lo que quiere, como los del sistema. Entonces Dan representaría a los que tienen poder en el sistema, y Efraín, el pueblo del cual se aprovecha ese sistema. ¿Estamos? Entonces, si lo quieren ver después más a fondo, lo pueden leer en el capítulo 7 del libro, que pueden ver en losdelcamino.net. El libro se llama Declarando el fin desde el principio. Entonces, en aquellos días no había rey en Israel. La tribu de Dan buscaba un territorio propio donde habitar, porque hasta entonces no había obtenido su heredad entre las tribus de Israel. Vean que ya llevaban tiempo, ya vamos por el capítulo 18 de Jueces, y desde Josué ya habían entrado a la tierra prometida, y Dan todavía no había tomado su tierra, que se podría referir a varias cosas, quizá falta de fe, tal vez no les gustó, tal vez, o sea, varios detalles. El punto es que no la tenían, pero lo particular es que dice buscaba un territorio propio donde habitar. ¿Cómo buscaba un territorio propio donde habitar si ya Yahweh les había dado su territorio? Que es, como repito, dando a entender estos hombres del mundo, del sistema, que conquistan tierras que no son de ellos. Lo quieren todo, no quieren solo lo que se les dio, o no están satisfechos con la porción y quieren la de otro. La tribu de Dan buscaba un territorio propio donde habitar, porque hasta entonces no había obtenido su heredad entre las tribus de Israel. Dice aquí, sobre el establecimiento de la tribu de Dan, está en Josué 19:40. Voy a ver rápidamente. Josué 19:40. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. En el territorio de su heredad estaban Zorá, Estaol, Irshemesh. Que vean, Zorá, Estaol, Irshemesh son ciudades que se conectan con Sansón. Salieron en el capítulo anterior. Irshemesh es la ciudad del sol. Shemesh, Shimshon. Después, Saalabim, Ajalón, Jetla, Elón, Timnat, Ekron. Igualmente salieron hace poco. El Teque, Gibetón, Baalat, Yehud, Benechberaj, Gadrimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Pero les faltó el territorio, aquí está la clave, pero les faltó territorio a los hijos de Dan. Por eso subieron los hijos de Dan a atacar a Lesem. La tomaron y pasaron a filo de espada. Tomaron posesión de ella y la habitaron y llamaron Dan por el nombre de su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, las ciudades con sus aldeas. Volviendo acá, vean que, repito, aún de eso ya ha pasado tiempo y andaban buscando. No habían obtenido su heredad entre las tribus de Israel, porque también una cosa es como tirar las suertes y decir, ok, a usted le va a tocar esto, a usted le toca esto, pero otra cosa es ir y conquistarla y ya asentarse, ¿verdad? Entonces, que también muestra en cierta forma que la tribu era una tribu dividida, porque en sí estaba dividida en dos terrenos. Y dice, por eso los hijos de Dan enviaron desde Zorá y Estaol 5 hombres de su tribu, hombres valientes, para que reconocieran y exploraran bien la tierra. Vean qué particular, porque se conecta con el pueblo cuando mandó 12 espías a explorar la tierra prometida, de los cuales salieron 10 que dieron una versión negativa, y por eso 40 años en el desierto. Y lo digo porque los judíos falsos son los que se han encargado de entrar a Israel y tomarla. En nuestro tiempo me refiero. Por eso los hijos de Dan enviaron desde Zorá y Estaol 5 hombres de su tribu, hombres valientes, para que reconocieran y exploraran bien la tierra, y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micá. Vamos a ver cómo lo dice aquí en hebreo Micá. Beit Micá. Sí, Micá con Hey al final. O sea, le quitó Yahweh la Yud y la Vav para quitarle el honor que tenía el nombre Yahu en Micayahu. O sea, el nombre Yahweh, por decirlo así, lo quitó de él. Más bien le dejó la Hey, yo creo que para que no sonara muy raro, para que no fuera Mic. Id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa, y vean cómo dice el monte de Efraín, o sea, era territorio de Efraín, hasta la casa de Micá, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micá, reconocieron la voz del joven levita,
Era, quizás lo oyeron orando o algo así, dijeron, hay un levita, vamos a buscarlo porque necesitamos uno. Reconocieron la voz del joven levita y llegándose allá le preguntaron, ¿quién te ha traído acá? ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas tú por aquí? Dice, cuando estaban cerca de la casa de Micá, y ellos escucharon la voz del joven, el Leví. Sí, en realidad nada más dice la voz. Ahí me imagino que pusieron acento porque para darle un toque de explicación al por qué le hicieron tantas preguntas, ¿verdad? Pero entonces dice, ¿quién te ha traído acá? ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas tú por aquí? Él les respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micá y me ha tomado para que sea su Cohen. Ellos le pidieron entonces, pregunta pues ahora a Elohim para que sepamos si ha de irnos bien en este viaje que hacemos. El Cohen les respondió. Vean también algo interesante, aquí Dan está representando algo negativo, pero aún así le están consultando a Elohim. Los Illuminati piensan que Lucifer es Elohim y le consultan a él y hacen todo según lo que él dice. Es más, tienen más fe que un montón de gente, tristemente. O sea, no se le puede llamar fe verdaderamente porque no es emuná, no es creer en la verdad, pero creen en un poderoso y hacen todo lo que les dice y todo como sea, y así han seguido por siglos de siglos de siglos de siglos. Mientras que lo que respecta a Yahweh dice, no hagan esto, y van y lo hacen, ¿verdad? Como hablamos. Entonces, vemos que ellos sí consultan, ellos sí creen, y por eso la gente en realidad, no entiende que es algo espiritual, es una guerra espiritual en la que estamos. Piensa que simplemente es gente que tiene intereses de solo poder o de plata. Y obviamente esa es como la principal, ¿verdad? Como la zanahoria que les pone, ¿se ha visto esa? A ellos para que sigan en el mismo camino. Pero es un plan del enemigo, es una guerra espiritual, no es algo contra personas que simplemente tienen un deseo de un poco de plata. Es algo más allá, son personas poseídas, son espíritus los que están controlando esos cuerpos. De esta y de esta manera ha hecho conmigo Micá y me ha tomado para que sea su Cohen. Ellos le pidieron entonces, pregunta pues ahora a Elohim para que sepamos si ha de irnos bien en este viaje que hacemos. También vean, porque ellos están esperando una respuesta directa, clara, estilo sacerdote con Urim Betumim, con luces y toda la cuestión para saber exactamente cómo iba todo. Obviamente uno podría decir, ellos podían orar y decir, Yahweh, por favor nos puedes revelar y guiarnos, pero eso necesita mucha fe y es como, vamos, ok, continuemos adelante como hacemos, ¿verdad? Con las cosas. Oye, ellos querían una respuesta como sí, él mandó decir. Dice, el Cohen les respondió, id en paz, delante de Yahweh está el camino en que andáis. Salieron luego aquellos 5 hombres y llegaron a Lais, que si no me equivoco en hebreo es Laish. De hecho, bueno, sí, Laish, que aquí dice Laisha porque se refiere a que fueron ahí, a Laish. Laish quiere decir león y se escribe Lamed Yud Shin. Lamed Yud Shin. La Lamed Yud es una palabra en sí que significa para mí o mío, y por ende Lamed Yud y después la Shin se podría decir para mí es la Shin o para mí es el fuego o mío es el fuego, como el león de Yahudá que viene con el fuego consumidor, siendo el buen pastor la mano de Yahweh y el fuego que trae el sello y el cambio. Salieron luego aquellos 5 hombres y llegaron a Laish. Vieron que el pueblo que habitaba en esa ciudad estaba seguro, ¿verdad? Como un león, ocioso y confiado, como un león, conforme a la costumbre de los de Sidón. Sidón significa pescadores y cazadores, entonces hace alusión a la cosecha, cuando los escogidos van a ser pescados y los muchos van a ser cazados. Vieron que el pueblo que habitaba en esa ciudad estaba seguro, ocioso y confiado conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región los perturbara en cosa alguna, ni nadie tuviera soberanía sobre ellos. Estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Entonces, eran de Sidón, pero estaban lejos de los demás de su pueblo y por ende ellos dijeron, podemos aquí aprovechar. Ni nadie tenía soberanía sobre ellos, estaban lejos de los sidonios y no tenían negocio con nadie. Cuando los 5 hombres regresaron a sus hermanos de Zorá y Estaol, estos le preguntaron, ¿qué hay? Ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque hemos explorado la región
y hemos visto que es muy buena. Stuff. ¿No haréis vosotros nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Elohim la ha entregado en vuestras manos. Es un lugar donde no falta cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de Sorá y de Estaol 600 hombres de la familia de Dan. 600 hombres, ¿verdad? Conectado con los 600,000 que salieron del Éxodo. Conectado con el sexto milenio, o el año 6000 al que entramos cuando van a suceder muchas de estas cosas. Del Apocalipsis me refiero. Entonces salieron de Sorá y de Estaol 600 hombres de la familia de Dan, provistos de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Yahudá, por lo cual aquel lugar que está al occidente de Kiriat Jearim se llama hasta hoy el campamento de Dan. Y ven también curioso, al occidente de Kiriat Jearim. Occidente, ¿verdad? Por el hecho de que hace alusión a este tiempo final en el que Yahweh va a hacer muchas de las cosas de este lado, puesto que mucho de lo que hizo la vez pasada principalmente se enfocó en el oriente. Ahora Yahweh dijo en el fin de los tiempos que usaría mucho el occidente, o sea, se daría a conocer en el occidente, por ende lo digo así. Y Kiriat Jearim, que sería ciudad de bosques. Kiriat Jearim, Kiriat Jearim, ciudad de bosques. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Yahudá, por lo cual aquel lugar que está al occidente de Kiriat Jearim se llama hasta hoy el campamento de Dan. De allí pasaron al monte de Efraín y llegaron hasta la casa de Micá. Aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Laish dijeron entonces a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay un efod y terafín, una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Vean, es que eran unos bichitos. Sí. Porque estaban y sí, van a ir a tomar aquella ciudad de gente de Sidón. Pero aquí estamos hablando de hermanos, de Israel, Efraín. Un hombre que está tratando, según él, de hacer lo mejor espiritualmente y tener un templo para el Todopoderoso. ¿Verdad? Él piensa que está haciendo lo mejor, tiene a su sacerdote, tiene sus imágenes, que cada imagen funcionaba para algo diferente, para comunicarse con un poderoso, ya sea diferente o de una manera diferente. Digamos, como los terafín. Recuerdan que hay un tipo de terafín que son cabezas de cadáveres con una placa de metal, un espíritu adentro, que es el que le habla a la persona cuando la adora, y les revela cosas, ya sea de los muertos supuestamente, o de locaciones. ¿Se acuerdan? Que era como el GPS de Labán, el papá de Raquel y Lea, Bila y Silpa. Se puede decir, ¿ustedes se acuerdan Futurama? Eso se puede decir, o sea, yo sé que ya es otra cosa, pero eran cabezas que las ponían como una cuestión, claro, se supone que seguían vivos. Pero sí, tiene razón. Obviamente la de los Simpsons es más clara, un terafín. Entonces, dice acá, vean cómo entonces, cuando llegaron también, la forma en que le dicen: no sean perezosos, levántense. Una de dos, quizá eran perezosos, o no tenían la mejor forma de decir las cosas. Eran un poco del lado negativo, por la forma en que hablaban. O sea, se nota en la forma en que les están diciendo: vamos a conquistar, no sean perezosos, vamos. Entonces repito, imagino estaban así, ociosos como los de Laish, ¿verdad? Ociosos, seguros y con pereza de ir a conquistar. Por otro lado le dice, vea, ¿no sabéis que en esta casa hay un efod y terafín, una imagen de talla y una de fundición? ¿Verdad? Aquí hay cosas importantes para comunicarse con los poderosos, deberíamos llevárnoslas. Básicamente lo que están diciendo sin decirlo, ahora está mandando una indirecta. Por eso dice: mirad por tanto lo que habéis de hacer. ¿No sabéis que en esta casa hay un efod, el que había hecho, ¿verdad?, Micá, y terafín, una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, entraron a donde vivía el joven levita en casa de Micá y le preguntaron cómo estaba. Los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados con sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Subiendo luego los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafim y la imagen de fundición. Vean esto, vean que está diciendo, bueno, la imagen de talla, el efod, los terafim
Si nada más las dijo en un orden diferente, ¿verdad? Tomaron la imagen de talla, el efod, los terafim y la imagen de fundición. Mientras se quedaba el Cohen a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados con armas de guerra. Entraron pues aquellos hombres en la casa de Micá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafim y la imagen de fundición. El Cohen les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros para que seas nuestro padre y Cohen. Entonces, vean, se robaron hasta el sacerdote. ¿Usted se imagina? O sea, ¿qué gente más espiritual? Tanto querían conectarse con lo espiritual que se robaron todo. Exacto, a la fuerza. Vean qué ilógico, cómo una persona puede actuar de esta manera y pensar que el Todopoderoso lo va a ver bien. Es completamente ilógico y tristemente así es como la mayoría, no necesariamente de esta misma relación, pero la mayoría de la gente se comporta en el aspecto espiritual. Ven al Todopoderoso de una manera ilógica, como aquellos que le oran a Dios y Jesús para que les ayude a ir a robar. Y cuando tienen un buen botín dicen: uy, Dios nos bendijo. Y de verdad se lo creen. Y eso es lo que decía, que la gente no se da cuenta que los malos buscan lo espiritual también. Simplemente están súper retorcidos con a quién sirven. Claro, hay otro montón que juegan de ateos porque ellos mismos quieren ser Elohim. No quieren darle ese poder a nadie. Pero cualquiera que... bueno, es que en realidad hay que tener un poquitito de cabeza y darse cuenta que sí existe el poderoso, creo yo, pero bueno. Calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros para que seas nuestro padre y Cohen. Vean qué curioso, ¿verdad? Lo llaman padre, ¿verdad? Porque el sacerdote se convirtió en el padre espiritual, no es padre como los sacerdotes católicos. Al final es lo mismo lo que quieren hacer los sacerdotes, obviamente, pero mi punto es, aquí le pusieron padre por esa razón. Al ser nuestro sacerdote, al guiarnos al Todopoderoso, va a ser como nuestro padre espiritual, así como llamaron padre a Eliyahu, ¿verdad? Cuando se fue y Elishua le dijo padre. También el hecho de que está mencionando imagen de talla, efod, terafim, imagen de fundición, se puede conectar con el espíritu de la gran ramera, la sabiduría diabólica, como por ejemplo efod, esa comunicación que había a través del efod de sabiduría. Y después las tres imágenes. El terafim es un cadáver, como dije, Samael, de quien viene la muerte. La imagen de plata, Gad, fortuna. Y la imagen de madera, el falso Mesías, la abominación desoladora, Azazel, por ejemplo. Entonces es como si se estuvieran armando la religión mundial, como si el Illuminati se estuviese armando la religión mundial después de haber robado todo de Yahweh, viniendo como Micael. En el sentido, y lo que me refiero es como por ejemplo, Yahweh escribió esto a través de su malaj. Bueno, Yahweh envió su palabra que Yahushua a través de su malaj Micael para que Moshe escribiera la Torá y cada uno de los profetas su libro, etcétera, etcétera. Entonces Yahweh escribió la escritura, valga la redundancia. Pero llegó Satanás y dijo: yo agarro esto, me lo llevo y me hago mi propia religión, mi propio templo y mi propia interpretación. Y como tuvieron éxito por tantos siglos en la apostasía, dicen: ve, nos bendijo. Porque por ejemplo, recuerdan que los católicos dicen que una muestra de que la Iglesia Católica tiene más autoridad que la Escritura es el hecho de que ellos cambiaron el sábado por el domingo, a pesar de que la Escritura no dice que hay que hacerlo, y todo el mundo lo hizo. Entonces ellos dicen: ve, tenemos más autoridad porque la gente lo hizo. No, allá la gente que hizo caso, tristemente. Entonces vemos que se roban lo del Padre. Ahora, obviamente no quiero comparar la imagen, porque todo eso estaba prohibido, es prohibido por el Padre, ¿verdad? Eso mismo era de apostasía, por decirlo así, la imagen de talla y esas cosas. Pero mi punto es, Micá, como, recuerden, Micá significa quién como el poderoso. Entonces aquel que es como el poderoso, preparando todo un templo y diciendo: ya Yahweh me va a bendecir, estamos perfectos. Está el sacerdote, está lo que nos va a comunicar con, por decirlo así. Y entra Adán y se lleva todo para ellos hacer lo suyo. Calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros, para que seas nuestro padre y Cohen, que ahí vendría siendo como el padre, ¿verdad? El papa, en el sentido de como el sumo sacerdote, el que ellos necesitan para que diga que lo que ellos están haciendo es verdaderamente correcto y se haga la religión mundial. Dice: ¿es acaso mejor ser Cohen en la casa de un solo hombre que serlo de una tribu y de una familia de Israel? ¿Verdad? Entonces lo tentaron con, por decirlo así, más poder.
Usted va a ser como casi somos sacerdotes, y se hace sacerdote de todo una tribu, ¿verdad? Como para que él dijera, ah, sí, claro, yo aquí en una casa, con ese pelado, me puedo ir con este montón de gente y ser el sacerdote de todos ellos. Entonces eso le dicen padre, ¿verdad? Él dice, ay, qué... Y era un joven y le dicen padre, el ego, imagínese usted. A él sí le hablan bonito, entre ellos se hablaban feo, a él sí le hablan bonito por manipulación para que se vaya con ellos. Entonces, ¿acaso ser Cohen en la casa de un solo hombre mejor que serlo de una tribu y de una familia de Israel? También es particular que diga eso de un solo hombre, porque Yahweh Echad, Yahweh es uno. Y es mejor servir a Yahweh, que es uno, que servir a un montón de falsos. Es mejor tener una doctrina donde todo tenga sentido que tener un montón de doctrinas donde todo se enreda. Entonces, dice, se alegró el corazón del Cohen, quien tomó el efod, los terafín y la imagen y se fue con el pueblo. Y partieron, llevando delante a los niños el ganado y el bagaje. Cuando ya se había alejado de la casa de Micá, cuando ya se habían alejado de la casa de Micá, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la de él, se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Una procesión, Los hombres que habitaban en las casas cercanas a la de él se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Les gritaron, y los de Dan, volviendo sus rostros, dijeron a Micá, ¿qué tienes? ¿Que has juntado gente? Él respondió, os apoderasteis de los Elohim que yo hice, y de mi Cohen. Vosotros os vais, y a mí, ¿qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntás qué tienes? Los hijos de Dan contestaron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Vean qué corazón. Ni nos diga nada, que lo matamos a usted, a toda su familia. Por lo menos todavía tiene la vida. Entonces, vean cómo se consideraban espirituales. Consideraban que iban a ir a servir al poderoso. Primero que todo, con un montón de ídolos, igual que estaba mal con Micá. Pero después le dicen esto al dueño. O sea, ni siquiera dijeron, no, tenés razón, toma. O quiere ir con nosotros, tráigase a su familia. Tenemos una tierra nueva. Nada. No des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micá, viendo que eran más fuertes que él, se volvió y regresó a su casa. Que también ahí podemos ver, él le robó a su mamá, ahora le robaron a él. ¿Verdad? Todo lo que viene fácil se va. Fácil se va. Entonces, al él haber robado, y también se puede decir, su mamá lo maldijo. Y después ella dijo algo para tratar de cancelar la maldición, pero vemos que no se canceló, puesto que aquí le robaron todo lo que había obtenido, incluso más, a través de sus 1100 ciclos de plata que le robó a su madre, lo cual obviamente es un pecado inmenso. Robar en sí y robarle a la mamá, no, hombre, ¿verdad? Se multiplica. Porque hay que honrar a padre y a madre. Prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micá, viendo que eran más fuertes que él, se volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micá, juntamente con el Cohen que tenía, llegaron a Laish, un pueblo tranquilo y confiado. Hirieron a sus habitantes a filo de espada y quemaron la ciudad. No hubo quien los defendiera, porque se hallaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Vean que eran como un león. El león se conecta con Yahudá, ¿verdad? Normalmente, con Israel en sí, con Yahweh, con Yahushua, león de Yahudá. Habitaban confiados, como por ejemplo, se podría decir como los cristianos, que habitan confiados en el sentido del rapto. Esperan el rapto antes de que se ponga todo peor. Digo peor porque ya está feo, ¿verdad? Pero ellos esperaban el rapto antes de feo. Entonces, están confiados y no se dan cuenta que va a llegar el ejército del Illuminati de Dan, de la bestia, para matarlos. Como Sidón, que representa la cosecha, cuando unos van a ser cazados, van a ser asesinados como animales. ¿Está claro? Entonces vean cómo llegaron Dan. Y ellos eran Laish, que significa león, como un animal, al que llegan a matar los de Dan. Y ellos estaban confiados de que no les iba a pasar nada. Y repito, la conexión con Sidón, que se conecta con la cosecha.
Ahí es un lugar, una gente, pero por su nombre representa el tiempo de la cosecha. Pero en Génesis 49, que fue lo que mencioné ahora, dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Ahí se está comportando como una víbora, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Esto muestra que la bestia, o quizá la genética de la abominación desoladora, pero muy posiblemente la bestia sería de Dan, porque va a matar al testigo que va en un caballo blanco y lo hace caer hacia atrás. Y Shimshon es de Dan, al igual que vemos acá que Jacob está hablando de Dan, y en el judaísmo se dice que ahí fue que vio a Shimshon y pensó que él era el Mesías. Entonces, curioso que Shimshon es de la tribu de Dan y mató a un león. Ahora vemos esta tribu de Dan yendo a matar a los de Laish, que son como un león. En lo que estaba diciendo, ¿verdad? Vuelvo y repito, como si fuera el ejército de la bestia, los de Dan, yendo a matar a los muchos, los de Laish. Durante la cosecha, Sidón, hasta en hebreo, porque lo único que le faltaría es una letra, pero esa letra es muda. Porque Laish se podría ver como para la mujer, obviamente en español como la mujer, pero en hebreo sería para la mujer, Laish. Bueno, sería Ish es hombre, entonces Isha, ¿verdad? Recuerden, Isha es mujer, Ish es hombre. Más bien sería como la congregación que es para el hombre, el Mesías. La congregación que pensaba o que estaba preparada para el Hijo del Hombre fue la que fue destruida, la Ish, para el hombre, como los muchos. Entonces decía por acá, no hubo quien los defendiera porque se hallaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. La Ish estaba situada en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. De Bet-Rehob es la casa de Rehob. Bet-Rehob ponen acá centro de un pequeño reino arameo que se organizó en el siglo 12 antes de Mashiach y formaba parte del país de los arameos o sirios. Y aquí Bet-Rehob significa la casa de la calle. Rehob es calle o plaza. Y recuerden, a los dos testigos curiosamente los matan en la gran plaza que está al frente de la casa del poderoso, Beit Rehob, la casa de la gran plaza, la casa de la calle. Por eso en algunas traducciones dice que los matan en una gran calle, en una calle, la misma palabra en hebreo. Y qué curioso Rehob, que es como Rahab, por eso es plaza y calle, porque es algo amplio. Rahab es algo ancho, y Rahab fue la mujer que dejó entrar a los dos espías en Jericó para cuando se conquistó la tierra, como la mujer que sale de la gran ramera acepta a los dos testigos. Laish estaba situada en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y pusieron a aquella ciudad el nombre de Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, aunque antes la ciudad se llamaba Laish. Allí los hijos de Dan levantaron para adorarla la imagen de talla. Ya como ponen ahí para adorarla, que sería obvio, pero hay que ponerlo para que se entienda lo ilógico de esta gente que se pusieron a hacer algo completamente en contra de lo que dice la Torah, pensando servir a Yahweh. Allí los hijos de Dan levantaron para adorarla la imagen de talla. Y Yahunatán, oigan, hijo de Gershón, hijo de Moshe, y sus hijos fueron los Kohanim de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Vean qué sorprendente. O sea, la tribu de Dan se mantuvo en error hasta el cautiverio. No hubo tiempo mientras estuvieron los reyes que estuvieran bien. Y sus sacerdotes eran descendientes de Moshe, como los judíos falsos, en el sentido que dicen que sus líderes vienen de Moshe directamente, y alguno puede serlo, obviamente, ¿verdad? No es que todos son completamente falsos, esa es la gran mayoría. Y por otro lado, en el cristianismo, por ejemplo, que la gente espera que el Papa, por venir de otro Papa que vino unos años después de Mashiach, piensan que ya por eso es verdadero o correcto. En el sentido de que aquí dice Yahunatán, hijo de Gershón, como diciendo, ya por ser hijo de Moshe estamos, por ser descendiente de Moshe lo tenemos. Sí, eso estaría indicando que ese era el nombre de él y hasta ahí se revela.
Uh-huh. Allí los hijos de Dan levantaron para adorarle a la imagen de talla, y es que lo había visto como así, porque dice y sus hijos. Entonces ya estando ahí tuvo hijos, por eso fue que no lo había visto. Ya estando ahí tuvo hijos, y todos ellos llegaron a ser los los Kohanim de ellos, de Dan. Entonces dice, y a Jonatán, que quiere decir Yahweh ha regalado, pero todo eso se lo robaron. Yahweh no les regaló, ellos lo robaron. Y a Jonatán, hijo de Gershón, Gershón significa extranjero. O sea, Yahweh ha dado un extranjero. Que eso sería como Bilam, que significa no es del pueblo. Por ende, el falso profeta. Que para ellos va a ser como si fuera Moshe mismo, por decirlo de alguna manera. Para los judíos, obviamente ellos no van a ver al falso profeta como Moshe, pero lo van a poner en esa posición para que engañe al mundo entero, ¿verdad? El sacerdote sería como Aarón. Para ellos, uno como Moshe sería el líder, entonces para ellos sería la bestia. ¿Sí me explico? La bestia sería como Moshe para ellos, entonces ocuparía este lugar por el hecho que es descendiente de Moshe. Sí, es uno de los dos, porque en realidad ambos son llamados bestias en Apocalipsis 13. La bestia del agua y la bestia de la tierra. Líder mundial, líder religioso. Y también, qué curioso, porque Yahweh dijo que los sacerdotes en el templo serían descendientes de Aarón, no los descendientes de Moshe. Aquellos tienen descendiente de Moshe. Ahora es levita, sí, pero es descendiente de Moshe, no de Aarón. Ahora, eso ya estamos hablando del templo, pero es otra muestra de que, como torciendo, ¿verdad? Y en cierta forma también hasta se podría conectar con lo del Talmud, el hecho de que ellos dicen que esa es la interpretación que dejó Moshe, la que ellos siguen hasta hoy en día que ha pasado. Allí sí, los hijos de Dan levantaron para adorarle a la imagen de talla y a Jonatán. Y también vean como nada más menciona la imagen de talla, no menciona el efod, no menciona cómo estaba separando la de talla y la de plata. Como si hubiese... Y vea que menciona la de talla, ¿cuál dije que era la de talla? El falso Mesías, la abominación desoladora. Salvada. Entonces es cuando ya ponen la abominación desoladora para que todo el mundo la adore, la levantan. La bestia, Dan. Y bueno, yo sé que ya expliqué eso al revés, pero, o sea, ambas, nada más para decirlo de una manera ahorita. La bestia, Dan, porque es su ejército en realidad. El sacerdote de Moshe, el falso profeta. Y levantan la imagen, la abominación desoladora, para adorarla. Como cuando levantó la estatua Nabucodonosor para que la adoraran. Y los que no la adoraran, los 3 amigos de Daniel los echaron al fuego. Como los 3 que representan a los muchos que van a morir en la cosecha. Por eso Daniel ahí no estaba, porque ya había sido cosechado, entre comillas, ¿verdad? Es lo que representa. No me digan que hoy dijo que se llevaron a Daniel. Ok, entonces, dice... Allí los hijos de Dan levantaron para adorarle a la imagen de talla, y a Jonatán, hijo de Gershón, hijo de Moshe, y sus hijos fueron los Kohanim de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Dice aquí, en lugar de Moshe, el texto hebreo dice Menashe. Estaría raro porque no sería levita. Menashe y Efraín eran de Yosef. La cuestión, y de hecho me parece particular porque puede ser un problema de un escriba. Recuerden que la letra Nun, digamos Menashe, ya voy a enseñarles mejor. Yo menciono en el libro, por si después lo van a leer y se dan cuenta, que Menashe representa a Moshe. Entonces no se rompe nada, y más bien tal vez por eso sucedió. Y Efraín representa al testigo como Moshe. Efraín y Menashe. Menashe, Moshe. Y Efraín es el que sería el sucesor de Moshe. Por eso sería más grande Efraín que Menashe. A pesar de que Efraín vino de segundo, igual que el testigo como Moshe vendría después de Moshe. Esto es Menashe, que significa quien causa el olvido. Si borramos la letra Nun, tenemos Moshe. Como yo digo en el libro, la Nun, recuerden que representa una semilla. Entonces la Nun viene siendo, o sea, como Moshe sería la representación del que vendría a través de Nun. O la semilla en Moshe, representada por Menashe. Porque la Nun es una Shin y el último viene de Nun. El testigo como Moshe viene de Nun. Entonces Moshe más una Nun, tenemos Menashe. Por ende me parece que esa relación ahí. Entonces en la hebrea está con una Nun extra. Pero aquí dicen que debería ser de Moshe, lo cual tiene sentido porque dice que era levita. Menashe no era levita. A menos de que hubiese un levita al que le llamaron Menashe. ¿Verdad? Viendo la hebrea, que lo más seguro si lo dice por algo es, pero si dice Ben Menashe. Sí, entonces sería, o sea, según esto sería un Gershón
hijo de Menashe la tribu. No tiene sentido porque está hablando que era levita. Eso es lo extraño ahí. A menos de que hubiera un levita llamado Menashe. Pero en ese caso hubiese dicho, después de Menashe, hijo de Leví, para que no hubiese confusión con la tribu Menashe. Y Gershón es un nombre de un hijo de Moshe, por eso se habría, me imagino, por acá decidido poner Moshe. Y Ahunatán, hijo de Gershón, hijo de Moshe. Y el comentario decía, en lugar de Moshe, el texto hebreo dice Menashe, pero con la N escrita un poco arriba de la línea. A ver, entonces en los textos, y qué bendición debería haber puesto algo así del libro y ni siquiera sabía que esto sucedía en el texto hebreo original. En los textos originales, la Nun aparece arriba, como dando a entender algo diferente. Que, no, o sea, no es Menashe, por ende sería Moshe con algo, con una pista, o con algo ahí escondido, revelándonos algo más profundo. Entonces dice el comentario, pero la N escrita un poco arriba de la línea, sorprendido por el hecho de que un culto idolátrico haya tenido como fundador a un descendiente de Moshe, algún escriba introdujo esa nun para indicar que aquí debía leerse el nombre del rey impío Menashe. Este es el punto. Entonces algún escriba, otra cosa sería que Yahweh hubiese dicho, pongo una nun, solo que aquí más arribita, ¿verdad? Para dar a entender, esa nun no debería ir ahí, es Moshe. Pero al ser un descendiente de Moshe y tal vergüenza, se pone una nun para dar a entender que se refiere al rey Menashe, que fue un idólatra. ¿Estamos? Exacto, fue súper negativo. Entonces, era hijo de Moshe. El escriba básicamente hizo esto. Era hijo de Moshe, pero eso es tan malo que es como si fuera hijo de Menashe. La nun representa al caído, porque es la primera letra de Nafal, él cayó. Como el levita cayó y se fue con los de Dan, se podría decir que era hijo de Menashe y no de Moshe, porque era un Moshe caído. Y el que causa el olvido de lo correcto, de la verdad, de la Torá. En vez de ser Moshe quien trajo la Torá y la enseñó, es Menashe el que causa el olvido de la Torá, a través de la falsa doctrina y los ídolos y todo eso. Y sus hijos fueron los Kohanim de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así, todo el tiempo que la casa de Elohim estuvo en Shiloh, tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micá había hecho. Todo el tiempo que la casa de Elohim estuvo en Shiloh, que en ese caso era el Mishkan, en Shiloh, que Shiloh significa, bueno, era el lugar de reposo, pero también a quien le pertenece. Entonces era como el contrario, aquí estaba lo correcto y en esta tierra de Dan estaba todo lo incorrecto, todo lo que representaba lo malo. Así, todo el tiempo que la casa de Elohim estuvo en Shiloh, tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micá había hecho. Como también diciendo, cuando viene el tiempo de que se manifieste Shiloh, es donde van a levantar la imagen de talla, el abominación desoladora, el falso Mesías. Ok, bueno, sí, como que al principio se mantiene el misterio, no se sabe, se mantiene el engaño, por decirlo así, hasta que aquí sale la luz. Como en el fin, todo saldrá a la luz. Aquí sale a la luz su nombre y su genealogía, lo cual muestra una gran vergüenza para Moshe. Como cuando dicen que se revuelcan a la tumba de ver que sus hijos hayan hecho eso. No sería su culpa. Dice, ¿hay alguna conexión entre los 5 espías y las 5 vírgenes sabias y o necias? Buen punto, hermano. Sí, serían las necias, claramente, ¿verdad? Serían las espías necias, digo. ¿Verdad? En el sentido de el mismo número. Curiosamente, el 5 es el mismo número de libros en la Torá. Entonces las 5 vírgenes insensatas que se quedan dormidas, aquí en el sentido estaban dormidos porque pensaban que Yahweh estaba de acuerdo con la forma en que estaban actuando. Eran 5 igual y estaban en contra de la Torá, que son 5 libros. Entonces las 5 vírgenes insensatas, como conectadas con los 5 espías que dieron un mal testimonio, estaban ciegos, no tenían el aceite y llevaron al pueblo de Dan a desviarse de la Torá, que son 5 libros. Vieron que el pueblo que habitaba en esa ciudad estaba seguro, ocioso y confiado conforme a la costumbre de los de Sidón. Es decir, como los fenicios que habitan más al oeste, sobre la costa del Mediterráneo. Esta indicación sugiere que los habitantes de Laish, al igual que sus vecinos de Fenicia, vivían principalmente del comercio. Dice aquí Laish, ya lo había dicho eso, la ciudad situada en el extremo norte de Israel, cerca de las vertientes que dan origen al río Yardén. La ciudad recibió más tarde el nombre Dan. Aquí donde decía, estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micá y allí posaron. Entonces desde ahí fue donde mandaron a la gente para la tierra otra,
Y mi punto era que estaban tomando una tierra que en sí no era, se podría decir, su porción. Se volvió su porción porque le pusieron Dan, ¿verdad? Y así quedó. Dice aquí Daniel, eso de que los hijos de Dan enviaron 5 hombres para explorar la tierra es como Lucifer enviando la Torah para explorar al hombre y juzgarlos. Está buena esa, Daniel. Porque, por un lado, ¿verdad? Solo Yahweh conoce el corazón del hombre. Pero la Torah es una lámpara. La escritura dice que el alma del hombre es una lámpara para Yahweh, con la que Yahweh examina al hombre. Y la Torah es una lámpara también. Entonces, es la Torah la que revela el pecado y la que revela lo que está mal en nosotros, como para saber de qué nos debemos arrepentir. Por ejemplo, entre otras cosas, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, etc. Entonces, curioso que enviaron 5 para expiar la tierra, así como hay 5 libros con los que Yahweh explora, por decirlo así, al hombre, las acciones del hombre, la humanidad, buen punto. Y en el sentido de Lucifer, como Yahweh utiliza a Lucifer, y Lucifer utiliza la Torah para acusar.